Hola, buenas noches. Estamos en un miércoles cualquiera de fines de marzo del 2022. En este caso, en el ciclo Bajistas del País, desde el sur de la provincia de Buenos Aires, exactamente desde Bahía Blanca, nos recibe esta noche Eva Baronio. Eva, buenas noches. Hola Máximo, buenas ¿Cómo? noches. ¿Cómo ¿Todo va por bien? ahí? Todo fantástico. Muy bien, sí, ¿Dispuesta a muy contar bien. tu historia? Ahí estamos, sí, claro que sí. Sí, La sí. cuestión es saber cómo empieza tu gusto por la música, si a partir de qué cosas, a lo mejor de niña, te llamaron la atención de la música, discos, familia, contá lo que Bien. venga. Bueno, a ver, sí, desde la familia, yo soy la hija más chica de cuatro hermanos, o sea, somos cuatro hermanos, dos hermanas y un hermano, más grandes que yo, bastante más grandes que yo. Entonces, la música que sonaba más que nada era la música que escuchaban mis hermanos, hermanos adolescentes cuando yo era chiquitita. Ujú. Entonces, me gustaba esa música, mucho rock nacional, Fito Páez, Charlie, Flaco Spinetta. Por ahí mi hermano escuchaba Soda Stereo, por ahí mi hermano escuchaba más internacional, Queen, qué sé yo, Genesis. Entonces, bueno, esa música me encantaba y yo ni me daba cuenta ni la dificultad que Claro, tenía el lenguaje, ni yo las cantaba y me recopaba y me gustaba cuando empezaron a estar los CD, me encantaba mirar las cartillas y también dibujaba mucho, me sigue gustando mirá, mucho dibujar. Y como era, ya te digo, como la hija casi única en un punto, porque mis claro. hermanos ya estaban, una se fue a estudiar afuera cuando yo tenía 5 años, el otro se Ah, casó al toque. Entonces tuve como mucho esa cosa de sola, escuchando música, dibujando, y pero ahí la música qué bueno entraba, entraba qué bueno la influencia de los hermanos en ese sentido, ¿no? muchísimo. Que te entregaron un legado Sí. artístico y musical. Incluso me dejaron los CDs. O sea, mi hermano que Ah, me dejó los CDs cuando se casó fue como un regalazo, ¿entendés? Y bueno, mucho cassette también, esto de que te pasan los cassettes. claro. Después cuando empecé a comprar mis propios CDs. Y después, así instrumentalmente, recuerdo mi primo que, como te contaba, mis hermanos tan grandes, yo muchas veces estaba como sola en casa, excepto que mi primo, muy, muy querido, tenemos 9 meses de diferencia. Entonces Ah, éramos como hermanos. Todo el como día yo hermano. en la casa de él o él en mi casa. Y compartíamos mucho los mismos gustos, también el dibujo y esta de escuchar música. Y él sí tocaba el piano de chiquito. Ahora no Ah, toca para nada, tiene un piano ahí tirado que lo está tocando su hijita, bien. pero él tocaba mucho, tocaba paralisa, tocaba cosas, viste, de un lenguaje, y yo ahí parada, me acuerdo estar parada y tin, tin, metía un par de notitas. No me sentía atraída por el piano desde la técnica, no es que me Ah, sentaba y me salían cosas, pero sí escuchaba y me llamaba mucho la atención. No sé, me acuerdo de que me gustaba mucho escuchar en Paralisa cuando hacía las octavas, eso me encantaba y le pedía, ¿qué es eso que haces? Y el otro no me sabía explicar, yo tendríamos 8 o 9 años. era muy chiquito. Sí, muy chica. Y bueno, después tengo un tío, medio esos tíos locos que uno tiene en la familia, que siempre muy gustado por el tema de la percusión y tocaba la batería desde joven, entonces por ahí lo primero que me acuerdo de tener instrumento es un tambor redoblante ahí dando vuelta en casa que me Ah, regalaron. Y bueno, y después había una guitarra familiar, esa típica guitarra que anda dando vuelta. Y mis hermanos, sí, mis hermanas y hermanos más grandes habían intentado ir a guitarra y no, fracasaron. habían odiado, les iba re mal, la odiaban. Y quedó la guitarra ahí guardada. Después cuando mi hermana mayor se fue a vivir a La Plata, se llevó la guitarra. Y bueno, desapareció eso. Yo no recuerdo haber tenido la guitarra en el mueble en casa. Y una vez una amiga mía, ya en los 12 11 años, empezó a tocar la guitarra, mi mejor amiga. Y yo, viste, también me reenganchaba y empecé a pedir que me trajeran esa guitarra. Y en un viaje mi hermana la trajo Ah, y no paré de tocar. Creo que bien. desde los 12 años no paré de tocar la guitarra. Era volver de la escuela y sacar canciones. Bueno, tocaba mucho, mucho, todo el día. Realmente tocaba todo el día. Y después empecé a hacer muchos amigos en la escuela que estaban como en el mismo plan, ¿no? Éramos, Qué por suerte, bueno. bastantes chicas incluso, que Ujú. después me empecé a dar cuenta que no era tan común eso de la mujer No, en el instrumento. En mi escuela había como que era común, había muchas guitarristas, una saxofonista, percusionistas. Del grupo de la cursada, pensá que te estoy hablando de hace 20 años,
éramos capaz 8 o 9 personas que tocábamos en mi curso. Raro, Y ¿eh? que Es hoy raro, es raro, es sí. raro, sí, De sí. hecho, de hecho se armó una banda en la escuela, Ah, de los diferentes grupos. Y ahí creo que apareció el bajo. Fue así, éramos tantos mirá. guitarristas que alguien tenía que ir al bajo. Eso es una historia repetida, Esa es pero una historia millones de repetida. veces, ¿eh? Pero Yo he, realmente a mí me pasaba que me atraía como yo agarraba la guitarra y hacía como un pum, pum, pum. Vaya a saber por qué. Con el pulgar, de hecho, me sacaba la ampolla acá, ti, tun, 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 tun. Y entonces mi mejor amigo me dice, ¿por qué vos no vas al bajo? Que siempre tocas así, tun, tun, tun. Bueno, qué sé yo, denme un bajo, me dio es el más bajo y fácil. Son cuatro cuerdas, vamos. se toca las notas de a una, más Sí, y sencillo. fasciné con el instrumento. Me prestaron ahí en el bajo de la escuela, me lo Mira, prestaban ahí para practicar y me recontra enganché con el sonido ese grave, me recontra enganché. Y bueno, después a comprar el bajo, mis viejos me acompañaron siempre en todas las locuras estas. Me compraron un ampli y un bajo, que los tengo los dos, todavía los sigo usando. Un Epiphone, un rojito, ¿cómo se dice? Este bajo, voy a mostrar. dale. Este, mi primer bajo que Wow, después lo tuneé, wow. de un Ah, Precision. Que qué bueno, lo lindo. fui tuneando, le hice unos dibujos, ves que esto que me gusta dibujar, y Ah, le eso cambié es los tuyo. micrófonos. Ese trabajo es tuyo también. Wow, qué Sí. bueno. Y bueno, después tuve otro bajo, ¿no? El bajo que más uso. Pero mi primer bajo, por suerte, salió lindo. Igual el primer ampli. Claro. Che, una cosa interesante para contarle a la gente, que vos tenés como una ambivalencia musical, que vos sos recibida del conservatorio en guitarra académica, digamos, guitarra clásica, y tocas el bajo en forma paralela toda la vida, digamos, ¿no? Entonces, Sí, lo que yo te planteaba en la charla previa era un poco que cuentes cómo es esa doble cerebro, no sé cómo llamarlo, este, que por un lado vos tocaste obras durante todo tu ciclo del conservatorio, de un montón de épocas diferentes, de distintos compositores, con una técnica X y con una forma de pensar la música, y por el otro lado vos tenías, me contabas, tus bandas de rock. Entonces, ¿cómo sí, hacían para convivir en tu cabeza y en tu cuerpo también esa doble situación de tener como dos Evas, sí, ¿no? Una sí. clásica, digamos, académica, la postura, la técnica, ¿viste? Todo eso que se cuida mucho en la música clásica, y por el otro lado tocar rock, ¿no? ¿Cómo era Sí. esa situación? La primera Eva fue la rockera, ¿no? Se Ah, podría decir. De bien, hecho, yo entré y bueno, y sigue estando ahí en mi corazón. Pero yo entré al conservatorio sin saber lo que era el estudio de la guitarra clásica. ah, Yo me imaginaba que iba a tocar canciones, ¿entendés? No nada me que ver, imaginaba que iba a ser. De hecho, primer año hice guitarra y percusión. Lo mismo, percusión pensé que iba a tocar la tumbadora, qué sé yo. Estaba re perdida. No había mucho conocimiento de la cosa, ¿no? No existía claro. internet. No tenía ningún conocido que estudiara en conservatorio. Yo Ah, me metí y cómo porque, caíste? ¿Cómo caíste al conservatorio? nada, te cuento, el primer estaba re perdida. El primer año hice abogacía Uf, un año entero, o sea, conservatorio donde hacía los dos instrumentos, guitarra y percusión, que olvídate, la tumbadora fue hacer todo el año taca, tambor. taca, 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 que bueno, de ahí mi gusto por la rítmica, o sea, me encanta la rítmica, por ejemplo, y yo creo que Claro. aprendí muchísimo ese año. Pero bueno, sí, no sé cómo me metí en el concert. La verdad es que eso sí que no me acuerdo. ¿Quién me lo recomendó Porque o cómo salir de caí ahí? abogacía, ir de abogacía a música, es En como realidad fuerte. es que en realidad a mí me gusta estudiar. Yo Ah, soy estudiosa de naturaleza. Me gusta mucho leer y soy como muy mm, curiosa y me gustan muchas cosas. sí. ¿Entendés? En ese momento Es un problema eso. es un problema. En ese momento no sé por qué la flashearía con abogacía. No Claro, sé. Y realmente me interesó lo que estudié ahí, porque el primer año viste una formación bastante abierta, filosofía, claro. sociología, no sé, lógica, qué sé yo. Y todo eso me atraía. Y bueno, paralelamente el concert, donde hice amigos automáticamente, eso es lo que me dio la pauta, ¿no? ¿Cuál era mi lugar?
En el concert me encontré automáticamente. Encontré amigos, encontré un grupo de estudio y en el otro ámbito me sentía sapo troposo. Ahí yo me di cuenta, y la verdad es que no quiero ser abogada. Me encanta lo que estoy leyendo, pero Claro, claro. Como no tengo la información está vocación. buenísimo. Como información está Exactamente. buenísimo. Claro, Pero bueno, esto que te lo cuento ahora en medio segundo, me costó esa me decisión imagino. muchísimo, muchísimo, porque aparte en mi familia por ahí había como esa cosa de la carrera universitaria y lo otro que es un terciario, que en Bahía el conservatorio, bueno, no tiene el grado académico de la universidad. Por acá la Claro. Universidad del Sur es una universidad muy prestigiosa Sí. y el concert, bueno, siempre fue como, ay, el concert, los bohemios, ¿entendés? Lo que pasa es que también hay que luchar contra los fantasmas sociales Uff, que a vos te dan el pasado y a mí me pasaron también en su época, muchísimo. que una carrera seria, digamos, como puede ser abogacía, es una carrera de prestigio, que si te llega a ir Exactamente, bien, puede llegar a ser un buen abogado y ganar mucha plata, qué sé yo. Y el exactamente. músico es una especie de personaje medio bohemio. Además, la palabra está totalmente fuera de época, porque los bohemios existieron hasta la década del 40 con suerte, me parece. Después ya no se pudo ser más bohemio, pues te morí de hambre, Lo que digamos, pasa es ¿no? que nadie entiende muy bien qué hace el No, músico, cómo no, estudia el músico. no. Porque, o sea, ponele abogacía, ingeniería, cualquiera de esas carreras que donde uno se sienta a leer. Es Sí, algo que venís haciendo desde los 6 años en cualquier, o sea, en tu tal cual. estudio. En cambio, lo otro, vos entrás ahí y no sabés qué va a ser estudiar música. Y así la No gente que tenés te mucha dice, idea, no, no. música, me decían, yo esto no me lo olvido nunca más. Estaba podrida de que me dijeran, música, pero ¿cuántos años son? Y digo, si las haces al día son como 7, 8. ¡Ah! Igual que medicina, más que medicina, me decían. Ay, no, no. Y además Y yo convengamos lo que tenés que odiaba. estudiar más, ¿eh? Cuando Toda la estudias música. vida, Claro, toda la vida. digo, un tipo, yo tengo tengo varias primas médicas y una de ellas, que también quiso estudiar música y bueno, lamentablemente, pues esa cosa de la vida no pudo, me decía, vos ponés un adoquín, me lo dijo así tal cual, vos ponés un ladrillo, me dijo, vos ponés un ladrillo en la Facultad de Medicina en la puerta y a los 6 años lo vas a buscar y es un médico. Yo dije, uy, no está bueno eso. Claro, y ella me veía a mí, músico, formado, estudiado, formador y qué sé yo, llorando, me decía, y a mí me hubiese encantado hacer música, pero no pude, no pude entrar al conservatorio, medio que la trataron mal, y le quedó esa cosa, viste, ahí en el corazón, y le digo, ¿sabés lo que hay que estudiar para ser músico? Y además lo que decís vos, era, no terminas nunca. Si No no es que terminas vos nunca. decís 6 años en conservatorio y ya está. No, No, vos tenés que es salir a la eterno. calle, tenés que empezar a tocar con gente, tenés que fracasar para aprender de qué se trata, y seguís estudiando porque no termina nunca esto, es impresionante. No Eso es lo terminas nunca. bueno, eso es lo bueno, Creo que gran parte de eso es que la pasión que tenemos los músicos, ¿no? Por lo que hacemos, totalmente. esa sensación de que queremos aprender más, porque nos encanta tanto que querés aprender todo, todo, todo lo más posible. Y bueno, también un poco la realidad de que yo salí del concert con un título de profesora superior de guitarra y te diría que todo lo que toco hoy, No parece que tiene lo nada que aprendí ver. afuera. O por lo menos un grandísimo porcentaje. Y lo sigo Claro, aprendiendo. Yo siento que en millones de lugares estoy con un agujero totalmente. así. Lo sigo Sí. aprendiendo todo el tiempo. Che, ¿y el pasaje por el conservatorio, cómo fue desde el punto de vista íntimo, digamos? ¿Qué te pasó? ¿Qué cosas pasaste bien? ¿Qué cosas no pasaste bien? ¿O fue todo bárbaro? Eh, Serían más de las que pasé bien, por suerte. Bien, mejor. Tuve un grupo de, sí, grupo de amigos y compañeros y compañeras que, la verdad, hermoso, hermoso. Al día de hoy siguen siendo grandes amigos y amigas y con quienes todavía comparto algunos proyectos. Ujú. Así que, o sea, como que la generación mía fue una generación re linda, re linda. Eso por un lado. Después, en mi caso particular, tuve como un camino medio raro en cuanto a los profesores, porque tuve 7 profesores distintos. De guitarra, me estoy hablando, solamente de guitarra. Montón. Cosa que no es muy común. O sea No, que hablamos de esto de cómo la Eva, una sola Eva, 1000 Evas, fueron como 1000 Evas, porque claro.
Sí, Vos sí. pensás que ya en eso la carrera, que normalmente es como, bueno, una cosita así como el adoquín del que hablaban, ¿no? Sí. Para mí fue un saltimbanqui total, porque iba pasando de uno en otro, de uno en otro. Pero muy a mi pesar, porque el primero que tuve, como que al medio año se fue de director en La Plata, ponele. Ah, Bueno, me voy con otro. El segundo que tuve se fue a vivir a Finlandia. Viene otro. Al año se va a vivir a Estados Unidos. Viene otro profesor. Después, y así, uno que lo quería ir siempre y siempre me daba miedo porque era como un cuco, empiezo y fallece a los 4 meses, una cosa así. Digo, no, ¿qué pasa conmigo? Ahora lo pienso en retrospectiva y fue un crecimiento, o sea, a los tumbos, pero fue para bien en un punto, porque tengo un montón de escuelas lo diferentes. que pasa es que cuando Pero, pasás con 7 tipos distintos, son 7 maneras de pensar distinto el instrumento, la música, la vida. sí, Y vos de ahí tenés totalmente, que decir, bueno, a ver, ¿con qué me quedo de este totalmente, chabón? ¿Con qué me quedo del otro? ¿Qué me enseñó este? ¿Qué está bueno de totalmente. este y qué no está tan bueno de este? Y haber pasado por 7 no es lo más Sí. usual, ¿eh? No, no es lo más usual. Y yo siempre, volviendo a lo que me decías, cómo era convivir con los dos lenguajes, recuerdo que siempre una gran incógnita que le iba llevando a cada profe nuevo era eso, ¿cómo convivo con estas dos cosas? Sobre todo técnicamente, mecánicamente a mí me pasaban cosas. Me pasaba Ah, que no podía, la emoción que yo, la cosa explosiva que podía llegar desde el bajo, porque me era más fácil técnicamente lo que tocaba que lo que tocaba en bueno, guitarra, entonces ponele. podía expresarme como desde lo que yo tocaba, ¿eh? No estoy diciendo que el instrumento sea más fácil, sino que el lenguaje que yo tocaba, las canciones, el rock, todo, me era más fácil que tocar, no sé, Britten, una cosa de 20 minutos de Britten con una técnica del siglo XX tremenda. Entonces me pasaba que toda esa emoción y toda esa Eva que podía explotar en un lenguaje, en el otro no encontraba cómo. No Ah, podía, no podía, no podía explotar, no podía encontrar las dinámicas, la emoción esa de pasar de una a la otra, me era muy difícil. ¿y qué te decían los Y profes? no me sabían decir nada, no me sabían decir nada. Pero mi último profesor no me lo supo decir, pero me lo supo transmitir. Ah, Que por eso yo le digo que para mí es sensei, le sigo diciendo sensei. ¿Por qué? Porque él fue el primer guitarrista en Bahía que yo vi, al menos, que llevó las canciones no, son obras recontra clásicas y académicas de la guitarra al lenguaje popular. O sea, ah, él lo veías tocando, por ejemplo, no sé, un tema de Brower, de Leo Brower, con un sí. percusionista al lado. Uh, qué Ese bueno. tipo de cosas hizo. ¿Entendés? Un ¿Por qué? Porque a él le revolucionario, un un revolucionario. revolucionario. A mí me abrió el cerebro de una manera. ¿Quién Le es? di, no sé, se llama Julián del Santo. Es un grandísimo guitarrista Hay que tenerlo en y cuenta, ¿no? total. Pero a él le pasaba y me decía que era porque él no se animaba a tocar solo. O sea, no es que no se Ah, anima, toca eso como guitarrista solista, pero también tenía sus viajes y sus los cosas, esas que rollos. no sabía cómo encontrarlos, sus rollos, y él lo resolvió así. Mira, Y a mí eso no es que hice lo mismo, pero me dio como eso de, a ver, se pueden hacer otras cosas acá. No es que solamente hay que tocar pulcro y si no sos, como que yo tenía mi mejor amiga del conservatorio, una de mis mejores amigas, Daniela Rossi, que es una eximísima guitarrista, o sea, vive en Inglaterra, es de los, sí. diría, Fernando de las mejores del mundo, o sea, gana Ah, competencias ah, mundiales, es una grosa, pero a nivel internacional. Y yo, claro, si bien nunca la admiré, o sea, nunca la, ¿cómo es admirar? No, envidié, porque para mí era como una cosa como tener a Dios al lado, ¿entendés? claro, 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 claro. Era todo lo contrario, una admiración muy grande, pero sí a mí me sirvió para esto, para encontrar a Eva, porque yo ya me daba cuenta, bueno, Daniela Rossi, es Daniela Rossi, Claro, ¿y yo es qué como puedo hacer compararse acá? con Marta Argerich o Barenboim Exacto, o, la tenía o al Bruno lado de mi Gelber. casa, ¿entendés? Claro, claro, Entonces era como eso, claro. ¿no? Bueno, a ver, entonces yo qué puedo hacer acá, qué puedo decir acá. Y ahí creo que fue, bueno, cuando terminé la carrera, eh, toda esa búsqueda fue todo en esos 8 años de carrera, y Largo, terminé, ¿viste? sí, y terminé, y te cuento cómo fue el final por 2 o 3 años, fue cerrar el estuche de la guitarra y no toqué la guitarra. Ah, Un bache, un qué, bache. qué tremendo, ¿no? Sí, sí, porque no encontraba mi campo de acción, no lo encontraba. Sentía que era meter, viste, mucho en un lugar y después
no me devolvía. Era como un montón de horas de estudio, unos lenguajes que después podían apreciar muy pocas personas. Sí, Y me iban a ver mis seres queridos porque sabían que yo estaba metiéndole fichas a eso. Y digo, no sé si lo disfrutaban como yo pretendía que se disfrutara ese lenguaje, ¿no? claro. Y bueno, y no, me frustré y cerré el estuche y ahí me metí a full con el bajo. Ahí justo pasó, o sea, yo siempre estaba full con el bajo, pero en ese momento empecé a tocar en una big band, que para mí fue un sueño Qué bueno, cumplido. qué bueno. Empecé a tener otros proyectos, muchos proyectos como bajista. Entré a trabajar en el conservatorio como bajista. Armamos la carrera con Fede, que seguro ya te habrá contado. O sea, rendimos concurso, quedamos, armamos, primero fue un taller, después un espacio institucional, después creció y se fue haciendo carrera. Entonces, bueno, me empecé a desarrollar mucho en el bajo. Mira, Y ahí qué bueno, ¿no? quedó como, ¿Sabés qué pudo haber pasado? Yo conozco mucha gente, amigos de la juventud, que les pasó un poco lo que te pasó a vos. Terminaron el conservatorio, 10 años, por ahí, desde niños hasta los 20, 20 y algo, salieron a la calle a tocar, digamos, a laburar, a poner en práctica sus conocimientos musicales, no dentro de la música académica, sino dentro de la música popular, y se les vino el mundo abajo. Se les, se les vino el mundo abajo, porque todo lo que sabían, todo lo que creían que sabían, no les sirvió a la hora de tocar un tango, a la hora de tocar una samba, ni te hablar de tocar jazz, ni todo, música latina, ¿no? Era como que estaban, como que vos hubieses estudiado inglés y de repente un chabón te hablara en francés, no entendés nada, sí, o sí, alemán, ¿viste? sí, sí. Y esa frustración dejó a esta gente sin tocar por toda la vida. Vos por Por suerte lo suerte no, pudiste, no te por pasó. suerte lo revertí, por suerte lo Claro. revertí. Pero además, digamos, vos tenías otro ancla que era el bajo, que un poco Sí, te volvía como a la vida, digamos, el bajo, ¿no? sí, y eso que te cuento, que el bajo siempre era como una devolución muy rápida, ¿entendés? Era como juntarme Claro, a tocar con gente, que la guitarra era mucho solista, es mucho de claro, estar sola, me encanta igual, ¿eh? Yo hoy me levanto, me preparo el mate, me abro la ventana, me pongo a tocar y soy recontra feliz, pero, viste, llega un punto que decís, bueno, ¿y qué hago con todo esto? Y con el Nu- bajo era como ahí, viste, todo el nunca tiempo tocaste, ensayo. nunca tocaste en grupos de cámara con la guitarra. Sí, ahora Ah, sí, pero hasta ese ah, entonces no. Solamente sí tenías mis grupos de cámara del conservatorio, que ah, eran primero dúo de guitarra, después tuve dos cuartetos de guitarra, pero todo mirá, música académica, sigue siendo claro. música escrita. Pero a mí siempre me vibraba la cosa de componer un poco en ese lenguaje. Yo no me imaginaba eso que decís, tocando tango, tocando folclore. Nunca me salí, ni siquiera acompañar cantantes o cantar Claro. yo y acompañarme. No, no, no me daba por ahí. Pero sí tenía ahí como una cosa acá, viste, que me hablaba, cada tanto me salía y yo trataba y te hacía así porque me angustiaba, porque no sabía qué hacer con eso. Que era eso, ¿y tu música, dónde está? ¿Dónde está Eva, compositora? ¿Dónde está? Y en el concert yo no tuve escuela de composición, nada. No, O sea que no, no, no. todo lo que yo estoy haciendo es de puro de mandada nomás, pero no he estudiado composición. Es una cosa que me llamó mucho la atención cuando veía algunos videos tuyos hoy, que tocas tus propias obras. Y tus propias obras tienen como un lenguaje académico contemporáneo, digamos, muy interesante, muy bien tocado, muy bien pensado. Eh, Habla un cacho de eso porque es muy interesante. Generalmente el músico académico es, en la mayoría de los casos, intérprete y ni siquiera se propone componer. En el caso Mm. tuyo, sale de ese pajarito picaceso que uno tiene, Sí, ¿no? exactamente. Que decís, che, ¿qué hago además de tocar la viola, todas las obras que toqué y todos los libros que me comí? Quiero decir algo. ¿Y qué te salió? Bueno, ahí me empezó a pasar eso, ¿no? Bueno, a ver, ¿dónde está mi música? ¿Dónde está mi música? Y me di cuenta que en realidad lo primero que tenía que hacer era darme tiempo, porque yo estaba hasta las remanos en el tiempo y necesitas tiempo Sí, y sentarte con el instrumento. a ver qué Y el día pasa. que me di cuenta, parece una estupidez lo que estoy diciendo, pero el día que me di cuenta dije, tuve que hacer un cambio drástico en mi vida, porque tenía, laburaba, tocaba, laburaba, no tenía ese tiempo para ir a buscar al cajón.
¿no? ¿Qué es eso? Es ir a buscar el cajón, a ver qué encuentro. Y Claro. muchísimas veces no encontraba nada. Casi nunca encontraba nada al principio. Y bueno, esto, volver a abrir el estuche de la guitarra y volver a encontrarme con ese sonido que hoy no sé cómo pude hacer para dejar la guitarra tantos tiempos, porque estoy enamorada, re enamorada del sonido de la guitarra clásica. Me encanta, no me dan ganas de que suene nada más que las cuerdas de nylon. Por lo menos por ahora me está pasando mucho eso. Y bueno, fue eso, las mañanas, reservarme las mañanas, prepararme el mate y a ver qué pasa. Y dale, dale, a ver qué pasa. Por ahí en los años anteriores algunas ideas instrumentales ya habían surgido. Creo que incluso en mi último examen de guitarra toqué algo mío, que Ah, fue mira. bastante raro, revolucionario se podría decir. Y Pero como, ah, polémico, tocaste. polémico Un poquito, también. un poquito, un poquito. ¿Cómo vas a Pero, componer? ¿Cómo vas pero a fue bien componer? recibido, fue Ah, bien bien, recibido. Y ahí quedó una obra ahí medio que después, obvio, la recontra retoqué. bien. Eh, y bueno, empezaron a surgir las cosas, las ideas nuevas estas Mira. que empecé de a poco a darle forma y a encontrarme con amigas. Los primeros dos grupos que tuve de cámara, eso que me decís, fueron con amigas. Ujú, Uno fue un trío de guitarras y que sigue estando, se llama Lila Trío. Son mira. dos guitarristas mujeres como yo Ujú, y también profesoras del concert. Y por otro lado, con otras amigas que venía tocando hace rato, pero en otras formaciones, que tengo un trío donde hay piano, flauta y yo toco la guitarra. Y mira. los dos grupos son de composiciones nuestras. Y Ah, qué bueno, y ahí bueno. arranqué a Dentro del probar esto territorio, del arreglo también. dentro del territorio académico, digamos. Sí, a mí me preguntan el estilo y la verdad que me cuesta un montón Ah, decirlo. Vos mismo decís que es un poco académico, y sí, es un poco sí, académico. sí, sí, Tiene mucho de popular a mi manera de ver. Es como que sí, hay una sí, canción, aunque sea instrumental, yo sí, siento que sí. hay como una canción. Pero lo que sí sé que es muy académico es el tratamiento del lenguaje sonoro, se podría decir. ¿Qué A mí me importa influencias, mucho. qué influencias hay ahí? Y ahí está todo el estudio clásico, como esto de, o sea, cuánto uno está limando la uña porque si haces de este ángulo o este ángulo o así saco un audio diferente y todos los timbres que puedo sacar con un mismo mi y todos los mi que encuentro, todo eso para mí es un viaje enorme, me Tremendo. encanta, me encanta. Y eso creo que es mucho de lo que aprendí en el concert, toda esa Pero cosa si vos tenés que rítmica y escuchar, del si sonido. vos tenés que escuchar un referente, por ejemplo, Sí. tirá un par de Y nombres. Leo Brouwer para mí es un gran referente. El primer estudio sencillo, que no sé por qué le puso ese nombre de estudio sencillo, que estudié de Leo Brouwer, me dejó loca. Digo, ¿qué es Es esto? tremendo No ese hombre. entendía nada. Como el mismo día que escuché el primer disco de Jaco Pasturio, que me lo dio Ah, mi profesor, me lo puse en auricular y dije, ¿qué es esto? No entiendo nada. Bueno, lo mismo me pasó con Leo Brouwer, que te deja como, uy, a ver, ¿qué está pasando por acá? Y sí, obvio, es una grandísima influencia. es una Y influencia, como me que, parece que no solo a eh, nivel latinoamericano, sino a nivel mundial, ¿no? Como, tipo, cómo eh, compone. eh, yo fui a Cuba sin conocerlo a Brouwer, mirá qué loco. Después lo empecé a investigar a Brouwer y me encontré con obras de él maravillosas, esas orquestas de guitarra que arma, que son ¡oh! una locura. Escuché una obra Es que, si un mal no recuerdo, se loco. llama Lluvia en La Habana, ¿se llama? Oh, Sí, yo dije, wow, qué cabeza que tiene este tipo. Una no, es cabeza tremendo, increíble, es tremendo. increíble. Tuve la suerte de ir a un curso en Mar del Plata, hace Ah, 3 o 4 años vino y nada, me terminó de cerrar todo, porque sí, sí, escucharlo tremendo. hablar y verlo tocar y no, espectacular, la verdad. Sí, Qué para mí es un bárbaro. gran referente, sí. Y como Este, guitarrista me gusta mucho Julian Brim. ¿Conoces a uf, Julian Brim? sí, sí, sí. Bueno, ahí me sentí identificada porque Julian tiene mucho de su emoción. Eso es de los guitarristas que son simios, obviamente, pero no son de los guitarristas, son solamente pulcro. Es como guitarrista con esa roña que para mí tiene el Claro, rock, ¿entendés? totalmente. Pero con un lenguaje recontra académico. Y bueno, eso siempre me llamó la atención. Me gusta mucho. Sí, vayamos a nuestro amor absoluto, el bajo Por eléctrico. favor, por favor. Vos estudiaste, me contabas que estudiaste formalmente en tu juventud, digamos. Sí, sí. ¿Estudiaste con Ahí Fede?
¿Estudiaste con Estudié con Federico? Fede, primero estudié con otro profe. Ahí en ese primer concierto escolar tuve la mala suerte y la buena suerte de que una compañera me dice, no se toca así el bajo. ¿Por qué? Le digo yo. Y porque vos tocas todo con pulgar. Claro, ella tenía un hermano que tocaba. Y se toca con estos dos dedos. Me dio tanta bronca que ahí nomás dije, voy a tener que tomar clases. Y bueno, fue por ventura, ¿no? Fui acá a una casa de música, se llama Casa Panelli, sigue existiendo, y daban en clases. Y fui con un profesor que después fue profesor mío de guitarra, se llama Ah, Hernán Mouro. mira. Y como te contaba, él se fue a vivir afuera y cuando se fue me dijo, bueno, te recomiendo un profe, anda con Fede García del Cerro. Bueno, dije yo tendría Bien. 16 años, 17 años. Y ahí lo conocí a Fede, ya está, fue mi maestro y sigue siendo para mí, es como mi maestro. Hoy estuvo acá, estamos tocando juntos. Es un referente, ¿no, Federico? Sí, sí, Mira sí. qué bueno. Yo lo Un conocí, referente a yo lo, nivel local a full. yo lo conocí de muy joven cuando vino a estudiar a la EMPA allá en el 92. Imagínate. Era un niño. Me Tal contó cual. la historia, me contó la historia. Che, y contame un poco tus influencias, tus trabajos actuales, qué hiciste con el bajo desde aquel momento. Me decías que no Bueno, tenías proyecto propio. no, como esto que me surgió de componer en la guitarra, todavía no llegó el tiempo en el bajo. Así como que Mira, no tengo la banda donde yo voy al bajo y es Eva, ¿no? La banda de Eva. a llegar. Siempre, claro, siempre estuve como de copiloto, se podría decir, Sí. de proyectos eh, de muy copiloto, porque mi pareja actual, que hace como casi 20 años que estamos, Ujú, él es baterista y también canta y toca guitarra y compone, ujú. y tocamos juntos desde entonces, bueno, tenemos como mucho esa cosa de la sociedad, Claro, claro. bajo guitarra o bajo batería. Así que en ese sentido sí, pero no de largarme sola así con mi banda, eso todavía no llegó. Bien. Pero qué proyectos hubo un montón. Te cuento los que estoy en hoy, los que estoy hoy. Dale, dale, dale. Me enteré el otro día de Bueno, uno muy interesante con Giordannini, ahí está. que es muy Con eso loco, estuvimos hoy. Con es eso muy estuvimos hoy loco. acá, ensayando. Fede me estuvo Giorlandini, contando, me estuvo contando algo. Contá vos cómo es. no, Giorlandini es un pianista, compositor, arreglador muy grosso, bahiense, que vivió mucho tiempo en Brasil Mm, y bueno, ganó muchísimos premios. Tiene un currículum que, mamma mía. sí, Y bueno, ahora es muy amigo de mi pareja, que son un poco más grandes que yo, sí. y yo lo conocía por parte de él, ¿no? Cuando yo iba a ver a Pedro, que tocaba con Fede, y tocaba con el que hoy es mi pareja, yo me moría, yo decía, quiero tocar eso. Para mí eran como mis influencias, ¿no? Claro. Como te decía, no ver internet, era ver en vivo, acá era ir a ver en vivo. Totalmente, totalmente, no había Y otra. estos monos tocaban como para mí eran los discos, ¿entendés? Claro, Tengo muy marcado un concierto que estaban ellos tres tocando y dije, ah, esto quiero yo. Listo. Fue un antes y un después para mí. Y mira, bueno, y hoy comparto con ellos, para mí es como un sueño cumplido, un sueño cumplido. Y bueno, Pedro está armando este invento que es Pedro Giovanni doble trío, que son estos dos tríos que ha conformado con Fede, por un lado, y otro baterista que se llama Sergio Berezowski, y por otro lado estamos yo y mi pareja que se llama Búho Briglia, Alejandro Briglia. Entonces son dos bateristas, dos bajistas y Pedro en el piano. ¿qué suena de eso? Teatro municipal dentro de 15 días, así que ensayando a full, es ¿Qué una suena? locura. ¿Qué suena? Es una locura, ahí estamos. Lo que más estamos es encontrando el audio, buscando el audio. Claro, es Eh, complejo, ¿eh? complejo. Pero bueno, Complejo. como nos conocemos tanto y hemos tocado tanto juntos, también eso va a favor. Ya sabemos medio qué va a hacer el otro y cómo suena el otro. Entonces, ¿Cómo dividen las tareas? y mucho, a mí me está tocando mucho melodía en el Ah, bajo, doblando bien. a veces el piano, muchas veces yo sola. Buscar pedales, buscar audio, buscar sonido, a ver, voz agudo, voz grave. Sobre todo hablamos de los bajos, ¿no? Fede va Fede está más al yendo arco, mucho, digamos. Fede está va yendo más al mucho a los arco. graves, mucho a los graves, Ah, mucho a los graves, a las bases acá. Yo, si hay base, bueno, base, pero más aguda. ah, Y si no, también estoy haciendo melodías, a veces acompaño con acordes, a veces hago sonidos. A veces nos cambiamos, a bien. veces hacemos los dos base en cualquier lado y suenan unos manicomios tremendos, que está Está buenísimo. bueno, está bueno, está bueno.
Hoy estuvimos Lo- mucho buscando sonidos sobre todo, ¿Y cómo los hacer para bateros que... cómo se llevan? Y los bateros se llevan muy bien también, se llevan muy bien. Porque hay que Ahí, a combinar, ver, ¿eh? Hay que combinar eso, ¿eh? sí, son muy parecidos y muy distintos a la vez. Mira, Entonces como que saben ahí dónde cada uno tiene que ir a su puesto. Y no, la verdad que está buenísimo, es un ¿hay proyecto una muy lindo. influencia Ah, de King Crimson ahí? no ¿Por el tema del sé, doble batero? bueno, ahora tiene tres King Crimson. ¿Es batero? ¿Viste, Mate? Sí, no No, sé no, no, si no. medio, me parece que fue más que nada un delirio que se le ocurrió a Pedro, no tanto por una cosa sonora musical, sino de vamos todos en alegría a tocar, Está unidos. buenísimo. ¿Y Sí, ya la verdad tienen que, fecha de debut? te digo, dentro de 15 días en el Uy, Teatro Municipal es el debut, así que estamos a full. qué Sí, porque uno de los bueno. bateristas vive en Suiza, Ah, entonces está por ir ahora y bueno, vamos a aprovechar antes que se vaya. hay una tradición de músicos bahienses que se fueron a Europa. ¿Por qué es eso? Vaya a saber. Cuando yo le hice la Y nota para mi ciclo, mis colegas amigos, a Néstor Tomasini, me contó que él a sus 28 años se fue de Bahía Blanca a Francia, no a Buenos Aires. Se fue a estudiar directamente a Francia y después recaló en Suiza, donde vivió unos 8 años, creo, si no me equivoco. Y vos me has contado de otros también que han hecho eso. bueno, Pedro en Brasil, que te contaba de Claro, la Rosy que está en Inglaterra. claro. No, mucha gente. Sí, ahí en Zurich hay como tres conocidos de Bahía. En Mirá. Brasil hubo una camada de bahienses, entre ellos Ramiro Musoto, no sé si lo Ah, conoces. sí, sí, O sí, sea, tremendo, bueno, es tremendo. bahiense, Sí. que, o sea, innovó el samba reggae allá, siendo un bahiense, de Bahía a Bahía. Es No, muy no, es una raro. cosa de Eso loco. es, Sí, sí. ahí fue un avatar muy extraño. Sí, sí. Es de la generación de Pedro Giorlandini y se fueron juntos. Con otro guitarrista, el Ciego Moreno, con el que también yo toqué y también tocó Fede. Ujú. Sí, mucha gente se fue para allá, es verdad. Mira, Es che, verdad. ¿y qué otros proyectos así interesantes tenés para contarnos de tu En este, trayectoria bajística, digamos, ¿no? ahora estamos también volviendo con la Big Band Ah, que te contaba, que hace 9 años que estamos con esa Big Band, pero paramos, hace 3 años que estábamos en parate, era muy difícil mantenerla, ¿es una porque somos organización particular, digamos? una cooperativa, Ah, es una sí, sí. cooperativa, claro. Entonces, tuvimos varios años de ensayar todos los sábados por amor a la vida, varios años, que fue muy complicado, imagínate que somos 19, 18. Mucha gente, Eh, pero ahí se creció un montón, nos daban la sala Pairó del Teatro Municipal, porque también sí, encontrar lugar para ensayar, sí, encontrar sí, no es lugar para fácil. tocar, no fue fácil. Y bueno, y en un momento todo se empezó como a cerrar, se empezó a trabar, los lugares de ensayo se cortaron, las salas de conciertos se cortaron y después, bueno, pasó la pandemia. Claro, Pero habíamos llegado a tocar en la usina, allá en Buenos Aires, o sea, mira, la verdad es que venía como muy lindo y se cortó. Y ¿quién lo ahora dirige? volvemos. ¿Quién lo dirige? El creador de todo esto es Sebastián Damisi, Ajá, que es un saxofonista, Damisi, es un saxofonista que recién jubilado del concert, que ah, fue incluso vicedirector del concert, o sea, un tipo que creó muchísimas cosas. Y es por ahí también, una generación un poco más grande que yo, que ya estaban en una big band antes. Antes de ah, esta big, creo que hubo una sola big, que era la de Rayes, no sé si conociste, un baterista de jazz muy conocido acá en no, Bahía, no, vieja escuela, muy vieja escuela, muy sí, tintitín, y tenía su big band y él estaba. Y ahí se ve que mamó todo. Fede estuvo, creo, también en esa big mira, band. La banda blanca, creo que se llamaba, si no me acuerdo. ah. Y Yo me che, acuerdo de chica de ir a verlo, qué arreglos me tocan? mataba. ¿Alguien Nosotros escribió? hemos, no, nosotros hemos comprado muchos arreglos Ah, y también nos han dado arreglos. Néstor Gómez, por ejemplo, nos ha dado ah, arreglos, pero para la época que fuimos no neto, ah, porque después fue muy difícil seguir con la banda entera y armamos como una época de no neto y ahí Marcos Archetti, sí, bajista de La sí, sí, Plata, nos compuso arreglos, nos hizo arreglos. eh, Néstor Gómez de Folklore para Big, qué todos esos bueno. están ahí que los empezamos a ensayar, pero todavía nunca. Los de Archetti sí los tocamos en vivo. Ahí están, vamos a ver si ahora retomamos. Ahora venimos con toda la furia. Y tenemos también una fecha muy importante en un teatro grande acá, ahora el 9 de abril. Mira, qué Así que bueno. se vienen fechas lindas, sí.
Y tu desarrollo musical bajístico, por lo que vos comentás, comienza en el rock y deviene después en un montón de cosas distintas, ¿no? Porque de Sí, aquella bajista rockera a tocar en una big band de jazz, digamos, hay una sí. diferencia enorme, digamos, ¿no? Sí, mucho eso que te decía de que siempre fui muy curiosa y que me gusta, me sigue gustando estudiar. Y la verdad es que, ponele, me acuerdo el día hace 9 años que Seba me dijo en el conservatorio, en el pasillo, estoy queriendo armar una Big Band, ¿te enganchás? ¡Ah! ¡Ay, no! Casi me muero ahí nomás. Y estuve a punto de decir que no, porque yo Oh, no me sentía acorde. Y dije que sí. A veces pienso, muchas veces, lo mismo la primera vez que toqué con Pedro Giorlandini, me llamó y la primera es como, ay, me da miedo, pero lo convierto por suerte en valor y arranco. Y después, bueno, buenísimo. a macarse, a estudiar y a meterse y a sufrir mucho la acidez, la úlcera y bueno, y a crecer. Eso, a mí esas cosas me han hecho crecer mucho. Mandarme y tocar con gente que son grosos. Me decías que el baterista de la Big Band es Fernando Tomasini. Sí, bueno, Wow, grandísimo baterista. una, Sí, una garantía sí, de tempo tremendo. Yo tuve tremendo, la suerte de tremendo. tocar bastante con él, con su Sí. tío, con Néstor, y después una vez que fuimos a tocar a Bahía, era unos 10 años por ahí, con el Cuatrillo, un grupo que yo tenía, un grupo democrático porque escribíamos todos, y el baterista no pudo ir y Fernando hizo de cambio del baterista nuestro, se tocó todo, se leyó todo, se estudió todo, tocó Es perfecto, un, tocamos es en vivo, un ¿viste? grandísimo baterista. Y se notaba que no era el baterista original de la banda, ¿viste? Tremendo, porque no es Es fácil. muy profesional, porque es muy estudioso, muy profesional, pero también muy creativo, o sea, Muy tiene todo. creativo. Es muy buen sesionista, muy ubicado también. O sea, las tiene Claro, todas para ser un gran baterista. sí. Sí, y es un gran baterista. Qué Sí, la suerte que verdad. tenés ahí, ¿no? Ese dúo. Sí, 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 soy muy feliz con eso. Te podés sentar tranquila que Totalmente, la cosa totalmente, camina, ¿no? totalmente, sí. Qué bueno. Che, otra cosa interesante para hablar antes de terminar es tu cuestión de docente, ¿no? De profe del conservatorio, vos que estuviste del otro lado del mostrador, digamos. ¿Cómo fue, cómo es tu experiencia de dar ahora bajo eléctrico y cuáles, contá un poco cómo fueron las peripecias de eso, ¿no? Peripecias sigue habiendo todos los días. Ayer fui y hubo millones de peripecias, y así cada día. Pero bueno, ahí, yo la verdad es que quiero muchísimo el conservatorio porque lo siento como mi casa. Hace 1000 años que estoy ahí desde que empecé a estudiar, desde los 20 años, menos 18, tenía por salir de la escuela. Eh, y bueno, entonces que me siento como en casa y así lo mismo dando clases, me siento cómoda. Mirá. Pero a veces, qué sé yo, ¿viste? Uno reniega el sistema, las instituciones me hacen renegar a veces, te voy a ser sincera. Todas las cosas que te traban y te traban, no me hallo mucho, pero bueno, tiene su lado positivo y bueno, hay que estar ahí. Y los alumnos responden Los alumnos, sí, hay de todo, por todos hay de lados. todo, como en todos lados, sí. Están los que tienen mucho talento y no te hacen ni una de las tareas que le pedís, de esos hay Qué muchos tremendo, siempre. ¿no? Qué tremendo, ¿no? Sí, Me ha sí, pasado lo sí. mismo con muchos pibes que eran tremendos como tocaban y, y yo les veía un futuro tremendo y había Sí. cosas, por ejemplo, la lectoescritura que los mataba. A Decía, mí me, pensar que este pibe, o esta piba también, si se pusiera a estudiar un poquito, sería tremendo. sí, lo que pasa es que eh, para mí es un gran desafío eso, encontrarle la vuelta, ¿no? A esta generación que viene, que es bastante diferente, les cuesta mucho eso que hicimos, de estar, no sé, nosotros, de estar ahí millones de horas sentados estudiando y sufriendo, eso que digo, en un punto mucho es el sufrimiento, que eso no lo veo como algo positivo, pero lo veo como algo que No, nosotros sí tuvimos y que ahora no transan con eso, no quieren saber nada. La mínima vez se levantan y se van a tomar un mate. Lo veo mucho eso. es Ah, muy sí, difícil, está muy pero difícil. claro,
no encontré la fotocopia, entonces no la traje, o cosas así que te después decís. A mí mi profesor, ayer le dije a un alumno, si te cuento, yo soy re buena onda con vos, si te cuento lo que me han dicho a mí los profesores, yo no es que quiero hacer eso, no es que pienso que eso tuvo sus grandes beneficios en lo que es la No, no, educación, no, no. pero sí pienso de que, ¿cómo se fue tanto al otro lado? ¿Cómo hacemos ahora para encontrar? Por eso digo, qué desafío, ¿cómo hago yo para entrarle a este tipo de alumno o alumna? ¿Cómo hago para motivarlos a que encuentren la vuelta para estudiar el instrumento? Porque después solamente se ponen y tocan buenísimo arriba de una canción, pero después lo que es otra cosa de ir a buscar al cajón, como decimos, en el instrumento, estar un Claro. rato solo, encontrar el sonido. eh, bueno, esas cosas que Lo que pasa se es que hacen. hay, ¿Viste? fíjate, Eva, una cosa que vos decías que en tu época no hubo, en tu época de juventud, digamos, no hubo internet, imagínate en la mía, mucho menos información. Y yo creo que hoy me parece que los pibes están sobresaturados de ¡Fu! información, de libros, de discos, de videos, vos tenés YouTube, tenés Spotify, tenés libros para bajarte en cantidades. Entonces me parece que eso produce un efecto, me parece que negativo en los pibes, porque yo estudiaba con un libro y tenía Sí, 30 discos. lo Sí, exprimías a más no poder, mal, y tal tenía cual. 30 discos que los 30 discos iban y volvían 700 veces. Yo los discos que tenía me los sabía de memoria. Hoy Sí, los pibes, eso ya lo comenté en otras charlas también, que te catalogan a un artista, vos le preguntás de alguno, te dicen, sí, ¿te gustó tal? Y no, más o menos. ¿Y qué escuchaste? Una canción. Digo, ¿vos podés evaluar a Jaco Pastorius, por ejemplo, por una canción? No, es imposible. O a Corea, o a Spinetta, o a Charlie, o al que se te ocurra, ¿no? A Bach, ¿viste? No hay la escucha de la obra, no hay, no. me parece que hay como esa sobreinformación y estos Mucho famosos, zapping ahí de pasar de una cosa a la otra rápidamente. exactamente, y mucho tutorial que hay hoy en día, que la verdad que la mayoría son una porquería, de aprender a tocar el bajo en 2 lecciones. Sí, A total. vos y a mí no nos pasó eso. No, A no, y tantos. también de que de una gran información, o sea, sobre información, pero que está curada con anticipación, ¿entendés? Vos no vas a ver el concierto en vivo y el tipo pifia en vivo. En cambio, yo veo en Totalmente. YouTube y todos tocan espectacular, todos tienen un audio increíble, todos están re bien peinaditos. Entonces, claro, ¿qué les pasa a los pibes? ¿Qué piensan que tocar es Es eso? eso, claro. Es Me, eso, me- y que me tiene que parece que ser de un una momento a buena, otro. me parece que una buena manera de revertir eso que vos contabas recién con respecto a que a los pibes les cuesta un poco sentar y estudiar y buscar su sonido y que la lectura y todo eso, es que te vean a vos como referente. Sí, eso yo se Che, los digo a mirá, veces. ¿A yo vos te gusta ir a ver toco. a Sudestada? Que es la Big Bang, ponele. Sí, Oh, me encanta Sudestada. Leo todo, leo. Capaz que había otros bajistas que podían tocar, pero que pudieran leer, capaz no en Bahía, ¿entendés? bueno, es posible. Entonces, bueno, quizá hoy sí, pero cuando yo empecé a tocar, por ahí no. Entonces yo les decía eso. Toda esa música, ¿sabes lo que es? Que venga el director y te diga, bueno, vamos, un, dos, tres, va, y arranca y suena una Big Bang. O sea, eso no lo No, podés no, hacer es un sin flash, es un flash. eso es una emoción. Entonces cuando yo les digo así, como que entienden por dónde puede venir esto del estudio de la lectura y todo lo que te puede regalar eso, ese Es conocimiento. fundamental. Yo tenía a mis 18 19 años, tenía un profesor que era un tipo bastante conocido en su momento, que el tipo me daba básicamente técnica y estaba correcto, digamos, lo que me daba, ¿no? Hasta que en un momento yo le dije que quería aprender a leer música. Me dijo, no, flaco, vos tocás fenómeno, todo eso te va a coartar tu creatividad y Oh, te y vas. ese mito, ¿no? Yo decía, no, no, pero no me importa, ¿eh? No me importa. Yo quiero aprender a leer música. Y me insistía que no, hasta que un día me dijo, y las corcheas son más o menos así. Yo dije, uy, si las corcheas son más o menos así, Más o menos. no sabes un corno. El tipo, en vez de haber sido quizás un poco más honesto con sí mismo y Claro. conmigo, me tendría que haber dicho, no, mira, yo la verdad no sé nada de esto. Tenés que ir a estudiar con un tipo que sepa leer música, pero me vendió, digamos, entre comillas,
el verso de que estudiar música me iba a cortar mi creatividad. Y después me di cuenta cuando justamente aprendí a leer música y empecé a escribir mis músicas y aprendí a tocar a nivel profesional, me di cuenta que era una herramienta pero fundamental, que ya hoy en día no es más discutible. En esa época, te estoy hablando de hace más de 40 años atrás, todavía se seguía discutiendo ese tema, que la música, que el hecho de leer te coartaba la creatividad, no sé cuántas huevadas más. Hoy me parece que Sí, ya lo no sigo existe escuchando, lo sigo escuchando. ¿Sabes que lo sigo todavía, escuchando? todavía, Todavía uf, se escucha, sí. Es que me ahora, parece tremendo. ahora los pibes piensan que, nada, que lo escuchan y lo sacan de oído y ya con eso no Ya necesitan está, otra herramienta. claro, O claro. ven el tutorial y lo aprenden. Sí, pero andá a decirles que toquen a la orquesta de oreja. Totalmente. O andar, ¿Cómo hacen? claro, ¿Cómo no hacen? existe. No existe. Cuando es una obra un poquito más larga de 5 minutos y Chau, tenés un repertorio así de 20 temas, bueno, a ver. ¿qué haces? Claro, claro. Exactamente. Che, Eva, bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, se pasó rapidísimo. Buenísimo, sí, súper interesante tu carrera como guitarrista académica, digamos, como bajista a la par, como compositora en la guitarra, te faltaría componer ahora con el bajo. Ahí vamos, allá vamos. Me Tengo el contaba, pajarito del otro lado también. me contaste que estabas cantando también, cosa interesante también, Sí, sí, para un poco. desarrollar y trabajar y componer tus propias canciones también para que las cantes vos tocando el bajo, por ejemplo, estaría buenísimo. O, Sí, y, o tocando la guitarra y el bajo vos sola también, ¿no? Cosa que yo hago sí, siempre. sí, Así que sí, sería una buena idea. Así que bueno, te sí. agradezco enormemente la charla, fue muy amena, muy Muchas gracias a vos, entretenida, Máximo. y nada, te deseo lo mejor. Bueno, igualmente para vos, la verdad un gustazo y la pasé súper bien. Bueno. Así que gracias por convocarme y por este ciclo que estás haciendo, está buenísimo. Dale, sí, la verdad que sí, estoy muy contento porque estoy conociendo un montón de gente nueva, muy interesante en distintos lugares del país, que a veces a nosotros, viste, no nos llega tanta información a pesar de tener todos los medios. La mayoría de los bajistas que están en el ciclo no lo conocía. Son gente muy talentosa, gente que trabaja mucho, que tiene proyectos súper interesantes y que lamentablemente cierto federalismo que nosotros siempre decimos no estaría siendo No, realidad. no está pasando. No está pasando y no está pasando solamente ahora, sino hace 200 años que no está pasando. Así Tal que cual. bueno, nada. Bueno, esto fue el capítulo número 11 de Bajistas del País, en este caso desde el sur de la provincia de Buenos Aires, de Bahía Blanca, pasó Eva Baroño. Un beso grande y gracias. Gracias, gracias. Nos veremos seguramente. Nos veremos. Chao, chao. Chao, Máximo.